En este vídeo vamos a ver una recopilación de hurtas. Vamos a ver cómo Emilio García Turel consigue capturar unas cuantas de hurtas. O como bien lo conocemos todos, con el apodo que le puso Alessandro Picasso, Super Emilio. Pues aquí lo vemos ya descendiendo. Y es de agradecer. Siempre le estaré eternamente agradecido a Super Emilio, ya que el canal de Hermano Ruiz González nació con él. Nació con esos primeros vídeos en los que yo, personalmente, bajaba a más de 40 metros a grabarlo. Vídeos grabados en tercera persona. Por aquel entonces no había muchos. Y eso hizo que este canal subiera con bastantes visualizaciones y bastantes seguidores. Incluso uno de esos vídeos de Super Emilio llegó a tener más de 3 millones de visualizaciones. Una auténtica pasada. Pues aquí lo tenemos. Exactamente, si alguien consigue ver el reloj, pone 39 metros con 4. Y él, tan tranquilo. Pues ha bajado en el fondo del todo, en la arena. Y justamente al lado de ese cantil viene una preciosa urta nadando. Mirad qué imagen más guapa. Qué guapa. Y ahora quiero que os fijéis en la tranquilidad que sube desde 40 metros de profundidad. Ahí lo tenéis. Mirándolo todo, tan tranquilo. Cuando yo iría para arriba más de 100. Y él, nada. Observando, mirando. Y poco a poco. ¿Alguno se ha dado cuenta del plastiquito blanco que lleva en la cintura? Eso es una marca. Lo utilizamos para cuando vemos algo en el fondo. Lo soltamos, ya que tiene un plomito y es un plástico blanco. Y en la siguiente bajada, cuando bajamos, lo vemos. Es súper importante llevarlo. Pero ahora, si alguien lo va a utilizar, acordarse siempre de recogerlo. Se trata de un plástico, no se puede dejar nunca en el fondo. Pues aquí lo tenemos, nuevamente en el fondo. Esta vez me da la sensación que es un poquito menos de profundidad. Mirad qué banco de borriquetes, más guapo. Ahí vemos cómo va nadando por el fondo, buscando la pieza que quiere buscar. Va mirando bien por debajo de esas losas, pero son losas bastante huecas. Como no tienen muy para adentro, ve rápidamente de que no hay un mero dentro. Por lo que sigue haciendo una espera, ahí, entre todos esos borriquetes, esperando a que le entre algo bueno. Que en este caso, ya sabemos que va a ser una hurta. Como esta que tiene aquí. ¿Habéis visto? 31,7. No fallé, había menos metros. Pero vamos, que nadie piense que 30 metros no es bastante. 30 metros de profundidad para bajar hay que estar muy preparado, hay que estar muy acostumbrado a la presión. Y os aseguro que dejáralo para ellos, para estos pescadores que realizan siempre pesca profunda, porque es muy peligroso. Me encanta siempre esta imagen, en esa en la que vemos cómo se va alejando el barco, alejando. Y él, normalmente, alrededor de esos 40 metros, aunque ya tenemos unos cuantos de vídeo en los que supera los 50 metros. Ahora sí, ahí veis, una cueva. Fijaros como boca abajo. Revisa bien, ya que es una cueva bastante estrecha. Aún recuerdo un vídeo, creo que de Pepa Mengual, en el que explicaba por qué miraba él boca abajo las cuevas. Supongo que muchos de los antiguos que crecimos viendo aquellos vídeos se acordará. Y si me he equivocado de pescador, también me lo dirá en los comentarios. Y otra hurta. Como os dais cuenta, no pongo ni el reloj arriba, ya que es una recopilación de vídeos de años de diferencia, en la que vemos que Super Emilio está pescando, y en la que al meter tantas imágenes sería muy largo, ya que tiene unas apneas demasiado largas y tantas subidas y tantas bajadas, al más de uno pues la aburriría. Así que estoy yendo un poquito a lo principal, un poquito a enseñar la esencia
pero sin ser demasiado largo. Aunque sé que algunos de mis famosos admiradores, en los que siempre me comentan, me encanta ver los vídeos íntegros. Pero bueno, me arriesgaré a que esta vez me echen un poquito el sermón por hacerlo. Nuevamente vemos como lo primero que hace revisar bien las cuevas donde se esconden esos grandes meros o alguna buena pieza también. Quiero que veáis como lo grande que era la cueva, y él se va a ir a la parte de arriba a realizar la espera, esperando y realizando una apnea hasta que le entre una buena pieza. Muchas veces en esta parte puedes ver algunas buenas serviolas, y por debajo veréis, como vais a ver ahora, que hay algunos bancos de borriquetes, algunos pececillos buenos, como otra hurta que él va a conseguir. También quiero que os deis cuenta a la distancia que está realizando mucho los de los disparos. Algunas está bastante cerca, pero otros os aseguro que está bastante lejos y le da un buen misilazo. ¿Te dais cuenta la desviación que tiene? Va bajando y el barco se va alejando. Eso significa que hay fuerte corriente. Está bajando a unas profundidades, algunas veces de 40 metros, en una zona con fuertes corrientes. Ya vemos como quería mirar una piedra, se ha pasado y ha tenido que nadar unos cuantos de metros para llegar a asomarse a la piedra que quiere mirar. Y lo que tiene es un banco de borriquetes. Mirad qué hurta. Y lo lejos que está, ¿eh? Esta ocasión no estaba muy profundo tampoco. Por eso, ni suerte a carrete ni nada. Se lo va llevando para arriba. Ya llevamos unas cuantas de captura, así que ya mismo vamos a ir terminando el vídeo. Qué largo se hace estas bajadas, ¿eh? Se nota también, por la oscuridad un poquito, cuando está bastante profundo. Y dar cuenta dónde estaba el final de la piedra y hasta dónde ha bajado. A mí, personalmente, me da hasta miedo algunas veces cuando bajo y tengo que bajar por esas paredes gigantes hasta llegar al fondo. Algunas veces con corrientes y con aguas oscuras te pegas unos sustos. Estás bajando y no ves nada y de repente se te hace de noche y es que ya has bajado unos cuantos de metros al lado de la pared y no lo habías visto. Y ahí tiene otra hurta jugando delante suya. Y cómo no, entre borriquetes. La profundidad que está y la tranquilidad que lleva, ¿eh? Y ahí aparece otra hurta por la derecha. Que la otra era más pequeña, pero esta va bien para llevársela. Y ahora, con este sí que voy a terminar el vídeo. Que espero que os esté gustando. Desde luego, si habéis llegado hasta aquí, será por algo. Y aquí lo tenemos, nuevamente en el fondo. Con la tranquilidad que él lleva siempre. Y ahí tenéis la última hurta de este vídeo. Y como siempre os pido, dejarme un comentario, decirme si os ha gustado volver a ver en acción a Emilio García Teruel. Vídeos
que tenía guardado hace muchos años, ya que él dejó de grabar hace unos cuantos de años. Le molestaba la cámara y la quitó. Pues bueno, lo dicho, espero que os guste este vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.